de mil cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo estamos sufriendo con esta temperatura que tenemos? Estamos ya como en un invernadero, que es lo que pronostican los científicos que va a ocurrir si no hacemos algo al respecto. Y sí, las temperaturas pues cada año vemos que se están incrementando. Algunos dicen que esto es periódico, que es cíclico, que ha sucedido en otras ocasiones, pero hay otros que dicen que no, que esto que estamos ocasionando al medio ambiente pues es producto de nuestra actividad febril por transformar este planeta para nuestro provecho, cuando en realidad lo que estamos haciendo es dañarlo lo más que se puede. Y bueno, pues aquí en Chololan Radio, en la 107.1, pues estamos bajo este influjo del sol, de las altas temperaturas y de la escasez del agua que se está viendo en los mantos freáticos y bueno, aquí en los pozos artesanales que tenemos en toda la región de Cholula. La gente vive del agua de los pozos, pues cada vez bajan más de nivel por el acelerado crecimiento poblacional, por los grandes edificios que se han construido, los fraccionamientos. Si usted se asomara, se subiera al cerrito aquí de la Cahualtepetzia desde la altura y viera el panorama que se tiene al suroriente, es realmente una vista pues que no existía hace poco tiempo. Gran cantidad de edificios, de ciudades, de fraccionamientos y todos ellos pues necesitan abastecimiento de agua, que lo que se hace entonces perforar pozos para suministrárselos, y esos pozos entonces pues hacen que los mantos freáticos y los pozos artesanales bajan su nivel porque está disminuyendo la cantidad de agua. O sea, la presión osmótica que ejercen está disminuyendo y entonces pues baja. Y usted ve entonces ahorita el negocio de muchos pueblos, aquí en Tlaxcalancingo no es la excepción, de los que proveen agua. Eso que antes eran los aguadores, antes llegaba el agua por medio de canales hasta el centro de las ciudades en unas fuentes, y ahí los aguadores llegaban con unos recipientes y los cargaban y los llevaban a donde los requerían. Esos eran los aguadores que llevaban el agua, y entonces le llamaban atzitzin, atzitzintli. Atzitzintli quiere decir el agüita, el agua que se toma. Y los que lo cargaban, pues así se les quedó el nombre de atzitzintles, que ya españolizados se transformó en achichincles. Y hoy achichincle ya tiene otra connotación, incluso esta palabra está desapareciendo. Los achichincles, que son aquellos que se dedican a servir a algún personaje para todo lo que quiera. Pero bueno, pues estamos en este proceso de cambios acelerados en que estamos padeciendo y siendo los causantes de los mismos. Y bueno, viéndonos otra cosa, pues ya son 10 años que pasaron volando. Parece que era ayer cuando nos enterábamos de que
este gran escritor Gabriel García Márquez fallecía a las 12 del día de un 17 de abril de hace 10 años. ¿Y cómo pasó el tiempo? Pues volando. Parece que fue ayer. Este escritor que pues es uno de los íconos de Latinoamérica en toda su producción. Una producción que le llaman le llaman el realismo mágico, porque se basa en hechos de cierta manera reales, pero que los lleva a la fantasía, ¿no? En sus escritos, como esos 12 cuentos peregrinos primeros que escribió, después esa gran novela, que es la primera novela que escribe, 100 años de soledad, que es un ícono hasta la actualidad, y todos los que le siguieron. Yo recuerdo que en los 70s nos hicieron leer ese libro, 100 años de soledad, y después ya por cuenta propia me fui haciendo, comprándome cada uno de los libros que fue publicando, y así como los iba comprando, los iba prestando, de tal manera que no tengo ninguno de estos libros que compré, que leí y que después presté, y que muchos de ellos ya ni me acuerdo de la trama que tenían así central. Fantástico realmente Gabriel García Márquez. Pero ya 10 años que se nos fue. Tantos hechos que conmemoramos en esta fecha, en estos hechos, pero pues hay una frase que yo me imagino desde tiempos muy remotos, cuando llega la lengua náhuatl a esta región, porque la lengua náhuatl es una lengua invasora, o sea, es una lengua que llega del norte y se tiende por toda Mesoamérica, pero ya en momentos tardíos. Las lenguas originarias más antiguas son otras, son el mixteco, el zapoteco, el otomí, ñañú, el maya, y la lengua náhuatl llega después, pero llega nombrando todo, o sea, llega dándole nombre a todas las cosas, de tal manera que hasta en las zonas zapotecas pues tienen nombres náhuatl, o sea, precisamente la palabra zapoteca es palabra náhuatl, que quiere decir lugar de los zapotes. Mixteco es también otra palabra náhuatl, que quiere decir lugar de nubes. En fin, todo está siendo nombrando en náhuatl, porque pues así se tendieron esta lengua con los pueblos que llegaron hasta Centroamérica y más allá, yo digo, hablando esta lengua. Y entonces, pues aquí en el Valle Poblano Tlaxcalteca, pues hay una región, una zona, un pequeño vallecito que, yo pienso que desde antes de la llegada de los españoles ya tenía un nombre, y era el nombre de Cuetlaxcuapan, Cuetlaxtli, que es piel, y Coat, que quiere decir serpiente, y pan, que quiere decir sobre o en, o sea, en o sobre las pieles de serpiente. Quiere decir que encontraban pieles de serpientes porque pues ahí cambiaban de piel, y entonces así se fue quedando con ese nombre este valle, que no era de nadie. Todos los señoríos que lo rodeaban pues respetaban este lugar para habitarlo, o sea, no había ni tlaxcaltecas, ni huejotzincas, ni cholultecas, ni totimehuacas, ni de ningún otro pueblo que vivieran ahí. Y al parecer, según dicen las crónicas, que era usado para las llamadas Xochillahoyotl, o sea, las guerras floridas, aquellas guerras que se dedicaban para capturar corazones para los dioses, según algunos estudiosos, y que para eso se dedicaba esta región. De tal manera que pues una frase, una expresión, una palabra que decían mucho ya en náhuatl es Tiahue Cuetlaxcuapan, Cuetlaxcuapa, o sea, vamos a donde
están las pieles de serpientes, al lugar o a la región donde hay pieles de serpientes. Vamos por varias razones, pero la principal pues era ir a presenciar esto que les digo, las llamadas guerras floridas, y más que irlas a presenciar, ir a ejecutarlas, porque no eran un espectáculo, eran un hecho en sí que se llevaban a cabo por diferentes pueblos para este requerimiento que se tenía según los mitos antiguos, y así llegaban. Y entonces pues esta palabra Tiahuecuetlaxcuapa, vamos a esta región, a este pueblo, a este lugar. Posteriormente pues llegan los españoles, cambia el mundo, se viene abajo muchos conceptos, muchas ideas, y llegan pues con todas sus creencias, sus mitos, su religión, todo, y se tienden por Mesoamérica, ayudados por otros pueblos, entre ellos los tlaxcaltecas. Conquistan Tenochtitlan y se tienden por el mundo, como podemos decir, y pasan 10 años, imagínense, de 1521 a 1531 son 10 años. Yo digo que al año, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 años ya muchos se les había olvidado los acontecimientos que sucedieron, y sobre todo como estaban continuamente llegando ya españoles, pues los que llegaban pues ni sabían qué había acontecido, sencillamente era una nueva tierra de promisión o tierra de conquista que llegaban a vivir acá en México. Pero vamos a un periodo de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡El laurel! Hierva hojas de laurel durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, Transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, Otra historia. Vida solo hay una. ¿Tú cómo quieres vivirla? Aprende de la tierra, cómo cuidarla y mejorarla. Escucha Acciones por la Tierra. Todos los viernes a la 1 de la tarde, desde XHSBE 107.1 de FM. Voces de Tierras Milenarias. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en Venerable Pan de Maíz. Y pues bueno, este hecho allá de esos años que empiezan a llegar pues, españoles,
en todo este periodo de 10 años, empiezan a cambiar las cosas, hay resistencia de la gente a aceptar las nuevas ideas, las nuevas creencias. Pues no es fácil, ¿no? Imagínese que hoy llegara alguien y nos dijera, ¿sabes qué? En lo que tú crees y en lo que siempre te ha ayudado a vivir y a hacer, es ser lo que tú eres, lo que tú vives, todo tu mundo no es verdad. Lo que yo te traigo es la verdad y lo que tú tienes es mentira. Y tienes que dejar eso y creer en lo que yo te digo. Bueno, pues tú dirás lo que quieras, pero pues yo tengo mi mundo, tengo mis dioses, mi ambiente, todo que está bien construido y siempre me ha ayudado y me ha permitido vivir hasta ahora. Y pues no tengo por qué creerte. No, pero mira que no sé qué. Y entonces había este tipo de resistencias. Los pueblos, sobre todo más cercanos a las ciudades, más fácilmente se fueron convirtiendo, aunque no fue tan fácil. Los pueblos más alejados no. Y gente que aceptaba pues a regañadientes, otros que fingían aceptar, o tal, yo le digo que sí para que no me esté diciendo más cosas y le digo que sí creo en su Dios, en sus creencias, pero pues yo sé que no, yo sé que lo que yo creo es la verdad. Y tantas cosas, no, mira que tus edificios son estos, los que te traigo son estos, que tu forma de comer, tus comidas, pues que no están bien, ese pan que tú elaboras, esa torta mal hecha que ustedes comen así, una torta que yo, para no llamarle torta, le llamo tortilla, una torta mal hecha, es una tortilla que ustedes comen, pero que a mí pues, no me gusta, yo traigo mis tortas, mis panes, tú cómete tu tortilla. Y así peyorativamente se quedó este nombre de tortilla al pan de maíz, al tlaxcali, que es lo que teníamos nosotros. Agresiones de todo tipo, cambios de todo tipo por acá y por allá, que empezaron a llegar. Pues en esos primeros años mucha gente se confundía. Algunos fueron aceptando, otros no tanto. Y sobre todo les digo los pueblos cercanos. Y hubo un grupo de gentes allí, sobre todo en México, en Tenochtitlan, que luego empezaron a vagar por todos lados, gentes españoles que sin oficio ni beneficio, que andaban por acá y por allá, viviendo de lo que podían, estafando, agarrando a grupos de indígenas para que trabajaran para ellos, sin ninguna ley que se los prohibiera, en fin, todo un desorden que estaba, que la Real Audiencia pues le costaba controlar en esos tiempos. Y entonces este problema se fue acrecentando, imagínense 10 años después, que llega a oídos de los reyes de España, la reina de Portugal, Isabel de Portugal, que era esposa de Carlos V, les llega a ellos, a oídos de ellos, este problema, y en donde les piden que toda esta gente que anda nada más vagando, pues que se les dé tierras para que trabajen y sean gente de provecho, gente de bien, se les junte a todos, así se les busque por todos lados, donde anden vagando, se les junte y se les ubique en un lugar para que ahí vivan y ahí pues se establezcan. Y entonces le ordenan a la Real Audiencia de la Nueva España a que busquen un lugar para hacer una puebla, hacer un lugar donde vivir, para que viva esta gente, estos españoles que no tienen pues a dónde radicar. Y buscando este lugar encuentran justamente este valle, buscaron por todos lados, por ahí, por el Estado de México, por Morelos, por Hidalgo, por donde sea. Se vinieron al Valle Poblano Tlaxcalteca y encontraron este lugar, este valle, que estaba en las faldas, o está en las faldas propiamente del gran volcán, del gran cerro, la Matlalcueyitl, la Malintzin. ¿Y qué les gusta sobre todo? Pues les gusta que hay mucha agua.
hay para bastante agua, o sea, es lleno de afluentes de agua. 3 ríos corrían por ahí, bueno, hoy ya siguen corriendo por abajo, ¿no? El río Almoloya. El río Almoloya, que quiere decir el de las aguas que se revuelven y que brotan de la tierra. El río Alceseca, el que trae aguas frías, el río Alceseca. Y el río Huitzilapan, un río en donde abundan muchos árboles y muchos colibríes, y por eso le llamaron así, el río Huitzilapan, que después se va a rebautizar como el río Atoyac. Estos 3 ríos con mucha agua, pero sobre todo del río Almoloya, por allá, como baja directamente de la Malintzin, de la Matlalcueyetl, entonces tiene muchos manantiales, muchos afluentes, había muchos nacimientos de agua por ahí, por lo que hoy conocemos como Cerro de Loreto y Guadalupe, que era el Amacueyatepetl. Este cerro, ahí brotaba mucha agua, o sea, había fuentes. De hecho, hasta hoy, por ejemplo, los llamados lavaderos de Almoloya, es que ahí brotaba agua, no es que aprovecharan el agua del río, sino que ahí brotaba agua que luego se iba al río. El río se alimentaba de nacimientos de agua que venían, y luego también de las crecientes cuando llovía mucho, que bajaban de la Malinche. Entonces había demasiada agua, cosa que era fundamental para hacer un lugar donde vivir, y luego tierras. Y dicen, pues creo que este es el lugar propicio para hacer esta Puebla, porque pues nadie reclama, o sea, todos los indios que viven alrededor pues tienen sus terrenos, sus tierras, y aquí parece ser que nadie vive. Y entonces deciden establecer ahí esta Puebla, esta población del grupo de españoles que juntaron, y lo hicieron allí al lado oriente del río Almoloya, donde hoy está el templo de San Francisco. Por la parte de atrás allí hicieron una primera misa fundacional un 16 de abril de 1531, e invitaron a todos los pueblos, a todos los pueblos indígenas de los alrededores a que acudieran a la misa, y llegaron de Cholula, de Huejotzingo, de Tlaxcala, Totimihuacán, Cuautinchan, de Itzocan, Izúcar de Matamoros, en fin, de todos lados llegaron con contingentes a presenciar esta misa fundacional, y claro, llevando pues sus danzas. Recuerden que los pueblos prehispánicos lo más importante eran las danzas. Entonces llegan con sus danzas, con sus estandartes y todo, a presenciar este hecho, pues que medio entendían, ¿no? Una misa, pues ya algunos sabían más o menos de lo que se trataba, otros pues no. Y estuvieron ahí presentes en esta gran celebración fundacional de una ciudad en donde iban a vivir pues españoles. Se realiza esta fundación y van a traer gente justamente de esos pueblos. También había gentes especialistas, había orfebres, carpinteros, labradores de piedra, en fin, de todo tipo, de los que antes construían sus casas, pues los mandaron a traer también para empezar a hacer las construcciones. Y así se funda en una primera ocasión este lugar que le iban a llamar la ciudad de Los Ángeles, una Puebla de Los Ángeles. Y se establece. Con las primeras lluvias no soportaron estas primeras edificaciones que se hicieron, y entonces arrasaron con ellos, y ya para septiembre decidieron mejor hacer otra fundación, pero ya del lado occidental, por donde hoy está la catedral, el ayuntamiento, todos esos lados. Hicieron una segunda fundación de la ciudad, ya más bien establecida. Ya trajeron pues arquitectos y toda la gente que se encarga de todo esto, y trazar una ciudad así bien hecha, bien trazada, con calles bien rectas, bien medidas. Y sí, así está la ciudad de Puebla, por lo menos en el centro histórico, lo que conocemos como centro histórico.
ese cuento y esa leyenda que se dice que un fraile, un obispo soñó que los ángeles bajaban y trazaban, pues es eso, es un sueño y es un mito. En realidad fueron ellos los primeros que hicieron esta fundación, quienes trazan esta ciudad, y quienes van a trabajar y van a colaborar pues son todos los pueblos indígenas de los alrededores, todos que estaban, la mayoría de ellos ya de origen chichimeca, los teochichimecas, ya muchos de ellos hablando náhuatl, algunos no, algunos hablaban todavía sus otras lenguas, y se los empezaron a juntar y los llamaron para que fueran a ayudar a construir esta enorme ciudad. Bueno, esta ciudad primero fue una ciudad pequeña, una pequeñísima ciudad que estaban haciendo para estar ahí. Y entonces se forman los barrios, lo que hoy conocemos como los barrios de Puebla. En ese tiempo fueron habitados exclusivamente por gente originaria, por gentes indígenas, trabajadores que se dedicaron a construir los edificios de la ciudad de Puebla, las que hoy todavía presume y es motivo de orgullo de todos ellos, fueron edificados por mano de obra indígena, o sea, aquí. Y los pusieron a vivir ahí juntos, o sea, el barrio de Santiago, por ejemplo, era el que llamaban el barrio Cholultecapan, que quiere decir el barrio de los cholultecas, porque ahí llegaron a vivir, a residir. Del lado del barrio de San Antonio estaba el Tlaxcaltecapan, que era esencialmente de tlaxcaltecas, y ya en el barrio de Analco llegaron de Teotimehuacan, de varios lugares, pero también había tlaxcaltecas ahí. Mucho tlaxcalteca bajó hasta esos lugares a fundar estos barrios, y ahí vivían. Entonces se despertaban en la mañana, iban a trabajar, y en la noche se salían de la ciudad a vivir otra vez a sus barrios, a estarse ahí. Pero ellos fueron los que construyeron esta gran ciudad, esta ciudad que iba a ser nada más habitada por españoles. Construyeron cuadras de 200 varas de largo por 100 de ancho, así rectangulares muy bien hechas, en donde ponían casas con patios, o sea, con solares, así les llamaron, e incluso con lugares para sembrar allí justo adentro de las casas y todo, porque pues el trabajo era el campesino, era el más principal, y así se establece esto, que es una erupción en un territorio en donde no debería de haber este tipo de construcciones. Bueno, pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Tlaxcalancingo, lugar de la venerable tortilla. Una de las propiedades importantes del ajo es que es un antibiótico natural. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando en ese entonces tampoco era tan accesible los medicamentos, tanto por la guerra como por la época en la que se vivía, no tampoco había pues tanta invasión, ¿no? de compañías y de marcas, ¿no? que ofrecieran, pero bueno, a causa de la guerra era menos accesible poder adquirir un medicamento. Fue
algo que los libró de muchas epidemias y de muchos contagios y de curar heridas, porque es un antibiótico natural y porque lo podían tener a la mano. Tlaxcalancingo, lugar de la venerable tortilla. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Ela, tlentik chiwa. Nika kiticho Lolan Radio. Kualika, xotlente postla. Kema, mahtikakika nochime y semanagua tlahtolnagua. Yeo pegua, cuacual simocasqui totla. Escucha todos los domingos a las 4 de la tarde El Mundo de la Lengua Náhuatl. Cosmovisiones de una lengua. Acompáñanos y escucha las entrevistas, reportajes, análisis y reflexiones que tenemos para compartir. Asquinamosquimasti y Masehuastlastol, Tlaxcacoyot y Panyaltepet. Quien no conoce su lengua es un extranjero en su tierra. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos a Venerable Pan de Maíz. Esta ciudad que se construye es un foco de atracción de muchos pueblos, pero sobre todo de tlaxcaltecas. Mucho tlaxcaltecas se viene a este lugar que es de la región de Cholula y a esta zona del Cuetlaxcuapan que era un lugar de todos, y se dejan venir. Ya había tlaxcaltecas viviendo, incluso pues ahí en Cholula había ya desde que llegaron del norte en sus migraciones 200 o 300 años atrás, ya había viviendo ahí, pero en esta ocasión sí se dejan venir porque se extendieron por todas partes, por todo el país. Los tlaxcaltecas son los conquistadores de México junto con los españoles, pero ellos son los guerreros que llegan, incluso ya ahora se sabe que hasta Sudamérica, las Filipinas, por todos lados anduvieron, y pues no podía faltar su presencia aquí, y llegan y fundan barrios alrededor de la ciudad. Les digo, San Baltasar Campeche, por ejemplo, es exclusivamente una población de tlaxcaltecas, y otro grupo que también por estas fechas se deja venir son los primeros grupos que llegan y descubren este lugar aquí en este valle cercano al Cuetlaxcuapan, y fundan pues una pequeña población. Todavía no le ponían el nombre de Tlaxcalancingo porque todavía no pues estaban en eso, ¿no? Va a ser hasta tiempo después, cuando lleguen de más otros grupos tlaxcaltecas también, es como se van a poner de acuerdo en ponerle este nombre de Tlaxcalancingo, para decir, venimos de Tlaxcala, pero somos venerables, ¿no? Somos de un lugar venerable, y fundan. Y sí, ahora entiendo por qué, por ejemplo, en la fiesta de San Baltasar Campeche, que es cada 6 de enero, mucha gente de Tlaxcalancingo se iba a la fiesta, o sea, y se iban caminando. Yo recuerdo verlos cómo se van caminando, tenían que cruzar, había un puente colgante para cruzar por Mayorazgo y luego seguirse caminando hasta San Baltasar. Y era mucha gente. Había nexos, no sabemos bien de qué tipo, si parentales o de qué,
pero había un nexo fundamental, sobre todo con San Baltasar aquí de Tlaxcalancingo, por ser también de origen tlaxcalteca. Pero les digo, esta ciudad, esta Puebla de españoles, pues atrae gente de muchos pueblos, muchos nada más por un tiempo, pero unos llegan a radicar definitivamente. Tlaxcalancingo es un pueblo tal vez generado por esta atracción, tal vez no, así como otros pueblos y las colonias que rodeaban a la ciudad. Algunos dicen que Tlaxcalancingo se trajo a la gente de Tlaxcala para ayudar a la fundación, a la construcción de Puebla, pero no puede ser esto cierto por la distancia. O sea, imagínense tener que entrar a trabajar a las 6 o 7 de la mañana y salir de ahí a las 8 o las 9 de la noche, venirse caminando, dormir lo que se pueda y al otro día volverse a levantar muy temprano para poder llegar temprano. Realmente sería inviable esto. O sea, lo que sí sucedía es que son los que se establecieron ahí junto a la ciudad, o sea, en las afueras de la ciudad, los barrios de gente indígena que se estableció, ellos sí podían hacer esto, o sea, salirse de la ciudad. Unos nada más pasaban el río Almoloya, ya estaban en Analco, otros en la zona de Cholula, pasaban lo que hoy es el barrio de Santiago, y no les costaba mucho pasarse ahí y trabajar con los instrumentos que estaban acostumbrados ellos. Muchos instrumentos de trabajo así que se usaron, eran usados, por ejemplo, uno de ellos el macuahuitl. El macuahuitl, esta herramienta, este instrumento, un palo en donde se le clavaban y se le ataban bien piedras de obsidiana muy dura, muy filosa, que era para la pelea y la lucha, pero también servía para otras cosas. Era una especie de hacha, ¿no? Imagínense, para cortar ramas, para cortar pues piedra, incluso para cortar adobes, en fin, para muchas cosas. Entonces se dice que en los trabajos de las ciudades españoles, cuando trabajaban la gente indígena, usaban el macuahuitl. Recuerdo la exposición de mi amigo Esteban, cuando hizo su maestría, su examen de maestría de antropología, cómo mostró la herramienta que usaban los guerreros prehispánicos, y trajo un macuahuitl bien elaborado, bien hecho. Lo mostró ahí a la academia, y realmente impresionante este instrumento, muy pesado. Yo apenas sí lo podía levantar. Pues con esta era una herramienta de trabajo para trozar madera, para muchas cosas en la construcción. De tal manera que por eso se les quedó el nombre, los que trabajan con macuahuitl, pues macuahuileros o macuahuiles. Y ya en español, como no podían pronunciar bien esta palabra, pues se les quedó como macuarros, que hasta la fecha o hasta fechas cercanas se les da este nombre a todos los trabajadores de la construcción. Y son ellos los que levantan las ciudades y sus casas y todo, o sea, todo lo que está alrededor. Se levanta esta ciudad, se convierte en centro de atención de todos los pueblos, pero desplaza a la gran ciudad milenaria que debería de haber sido el centro de toda esta región, que es la ciudad de Cholula. O sea, Cholula, que es el centro religioso, comercial, en fin, todo cultural de toda la región, poco a poco va siendo desplazada por este fenómeno, por esta construcción, por esta Puebla de españoles, porque pues empieza a llegar cada vez más y más gente a vivir ahí y a requerir pues productos, sobre todo del campo, y entonces los pueblos que viven alrededor pues van a proveer. Los pueblos que viven alrededor pues siembran de todo, siembran hortalizas, producen leche, producen de todo, y se van a vender a la ciudad.
Y para llegar, pues hay caminos, por ejemplo, los que venían de este lado, los que somos de este lado, los que venían desde Atlisco, imagínense, y desde Izúcar, desde Atlisco, de todos estos pueblos de esta zona, Tonancintla, Chipildo, bueno, en fin, Catepec, San Antonio, Tlaxcalancingo, caminar por este camino real que llevaba a Puebla, irse caminando cargando sus productos para irlos a vender al mercado de Puebla. Imagínense, los que viven, entre más lejos vives, pues más temprano te tienes que levantar para llegar al mercado, porque pues es irse caminando. O sea, en esos tiempos, imagínense, unos 10 años después, en 1541, 1551, de reciente fundación de la ciudad y que ya requería de productos, pues no había caminos bien establecidos para llegar allá. No había, o sea, realmente era otro el entorno ecológico que se tenía. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. El niño de la casa 403 del barrio de San Diego parece tramar un plan malévolo. Ya hemos revisado su buzón. Encontramos la Constitución mexicana y la Convención sobre el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿No les parece sospechoso? Sí, compañeros, hay que ir a visitarlo para decirle que deje eso. Es mejor que no sepa protegerse. No queremos a más niños activistas. Pareja, ya nos descubrió. Sí, y ustedes están violando mi privacidad. El artículo 16 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Opina. Cuestiona. Denuncia. Queremos escuchar tu voz. Tequio Informativo. Las noticias en voz de la comunidad. Lunes, miércoles y viernes a las 2:30 de la tarde. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues estamos aquí en Venerable Pan de Maíz. Y entonces les digo, ¿cómo ven esto de que los pueblos cercanos van a ser proveedores? Pero sobre todo la región esta de Cholula, que es muy fértil. Todos los pueblos de Cholula, que hasta hoy sabemos, producen gran cantidad de productos del campo, realmente fantásticos, los pueblos de los volcanes y los frutos y todo lo que se produce, pues tuvieron que hacer canales de llegar a la ciudad de Puebla. Cholula era un centro comercial, cultural por excelencia. Poco a poco va a ir siendo desplazada por esta Puebla, por este lugar, por esta ciudad,
Y las palabras que definen este hecho de ir a la ciudad de Puebla, de ir a este valle a comerciar, a trabajar o a lo que fuera, era eso, la palabra Tiahue Tlaxcuapa. Esa de cue, la palabra cue, se perdió con el tiempo. Imagínense, 300 años después desaparece Cuetlaxcuapan y queda nada más la palabra Tlaxcuapa. Tiahue Tlaxcuapa, que es lo que yo escuchaba a mis abuelos, a mis tíos y todos ellos y todos los que pude contactar y conocer, que me relataron cómo se iban a la ciudad de Puebla a vender sus productos caminando. Se iban caminando, tenían que cruzar el río que después llamaron como Nechapa, que hoy llamamos bueno, es un río realmente, no es río, es un contaminadero, y el río Atoyac. El río Atoyac en esos tiempos, aunque el agua bajaba pues no tan clarita, pero no venía sucia, venía el agua, pues uno podía meterse y nadar en él y estarse ahí, remojarse. Toda la gente cruzaba, no había puentes, no había nada, y cruzaban como podían, me dicen, y luego se iban caminando al centro de la ciudad, al mercado. Hicieron, eso sí, un camino que una vez cruzando el río, ahí por donde están las ánimas hay una diagonal que se le llama la diagonal 19 Poniente. Pues era el camino por donde subían todos los pueblos de Cholula y de Aclisco y de estos lugares para llegar al centro. Pasaban por el barrio de Santiago y ya luego penetraban a la ciudad a vender sus productos, a comerciar. Y entonces esta palabra de Tiahue Tlaxcuapa, vamos allí a la ciudad, a esta ciudad, a vender. Desde aquí, por ejemplo, pues salían muy temprano, cuentan los abuelos que salían tempranito, cargando la flor de calabaza, el frijol, todos los productos que se hacían, que se sembraban, las habas, todo, y se iban cargando, o sea, se iban cargando todo. Además, si tenían un niño por ahí también, pues lo iban cargando, no lo podían dejar aquí, sobre todo las mujeres que se iban a comerciar, irse caminando, llegar, pasar el río, llegar a vender y luego salirse lo más temprano posible. Pongamos ahí los años 1500, pues tal vez era poca la gente que comerciaba. Los años 1600 ya fue creciendo, 1700, los años 1700 ya era mucho más, pero 1900, los años del siglo XIX, ya era mucho el comercio que se establecía con esta zona, y no digamos el siglo XX, o sea, ya en el siglo XX ya era el comercio muy fuerte, ya los caminos estaban más bien hechos, más establecidos, y entonces se iba la gente. Cuentan que llegaban, vendían y ya se regresaban caminando. Y a las afueras de la ciudad, de esta ciudad, había unas garitas. Esas garitas era para pagar impuestos y no dejar que entrara gente malosa, como pudiéramos decir, a la ciudad. O sea, tú llevabas algo a vender y pagabas cierta cantidad por ir a vender eso que llevas. Y entonces dicen que de regreso se esperaban ahí a la salida de estas garitas. Una de ellas, los que venían para acá, para esta zona, estaba por donde hoy está el templo, el Panteón de la Piedad, ahí en el barrio de Santiago. Por ahí estaba la garita en donde ahí se esperaban. O sea, tú ya acabaste de vender, te vas, pero te esperas ahí y van llegando todos los demás, esperan a que estén la mayoría. Y entonces ya en grupo ya se venían caminando, porque ya estaban los robos y los asaltos también a la orden del día. Porque si venías solo, ya venías noche, aquellos que se echaron sus pulques por ahí y se les hizo tarde, y ya la mayoría a las 5 de la tarde se tenían que juntar ahí y ya venirse caminando. Y los que no se les hacía tarde, llegaban a las 6, a las 7, imagínense,
ya tenían que pasar muy tarde por ese lugar noche y ya venían solos, o que vinieran 2 o 3, pero ya venían solos, y entonces pues ya era peligroso venirse de la ciudad del Tlaxcuapan hacia los pueblos. Y se cuenta que, por ejemplo, que como hubo pues hay muchos asaltos, incluso antes de pasar el río, asaltaban ahí a los que se venían caminando ya muy noche. Incluso algunos me contaron cómo los asaltaron, cómo los asaltaban. Algunos los mataban. Y entonces uno de ellos me contó, dice que pues se venían caminando y veían las ánimas de los que habían matado, o sea los fantasmas que les aparecían. Bueno, eso es lo que relatan ellos, que veían las ánimas de los que mataban ahí, y entonces por eso procuraban venirse lo más temprano posible. Y así se le fue quedando por eso este nombre de las ánimas a lo que hoy conocemos como las ánimas, o sea, donde está el Triángulo de las Ánimas y el centro comercial, por este hecho. Estos hechos que pues se van conformando conforme van creciendo los pueblos y van nombrando los lugares, los hechos, en fin, todo que ellos van viviendo. Muchas cosas se hicieron. Ya después se hace el transporte. Primero eran transportes, dicen que había transportes a caballo, o sea, venían los carruajes de caballo. Allá había un puente que cruzaba el río, donde nada más podía caber un carruaje, y iban y venían, y los que tenían dinero pues pagaban para venir hasta los pueblos, que eran pocos. La mayoría se venían caminando, o sea, los que llegaban tenían un burro, un caballo a lo mejor, pero no, la mayoría era caminar desde la lejanísima ciudad de Puebla, que estaba allá lejos. Tú te subías a la azotea de tu casa y veías hasta allá una franjita blanca que era la ciudad de Puebla, lejanísima, y hasta allá había que caminar para ir a vender los productos de todas las personas. Y esa era la frase entonces que más decían aquí los lugareños de toda Cholula, de todos los pueblos de aquí de Tlaxcalancingo, esto de Tiahue Tlaxcuapa, vamos a Puebla, porque Tlaxcuapa se empezó a traducir como Puebla. Puebla, que es el acto de poblar, se le fue quedando a la ciudad. Después se nombra todo el estado así, y entonces hoy es un monstruo que ya creció demasiado, ya nos devoró, está devorando todo, está destruyendo todo, creció anárquicamente, está contaminando todo, realmente una anomalía que no debía de haber existido, y ha desplazado a la gigantesca y cultural ciudad de Cholula como el centro cultural y de comercio que por siglos tuvo. Pero ni modo, así son los hechos, así acontecen y así son, así fueron. Pero pues ya Venerable Pan de Maíz llegó a su fin por esta ocasión. Espero los que me escucharon que les haya gustado este programa aquí en la 107.1 de Chololan Radio XHSBE desde Tlaxcalancingo para toda la región de Cholula. Y pues me despido de ustedes, nos vemos de 8 días si los hados del destino así lo quieren. Hasta luego y buenas tardes. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules.
Escuchaste El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana. De rodillas, madrecita, rezamos tu oración. Quiero que sepas, madrecita, que de esta nación eres la reina y emperatriz. Nos has hecho muy feliz.